Bueno, pues continuamos. Llevamos un poquitito de nada de retraso, 15 minutitos, pero no pasa nada. Muchas gracias a Nuria con el bloque 5 marketing, todo clarísimo y estupendo. Y nos vamos ahora al bloque 6, ¿vale? Que es un bloque muy importante, ya tenemos por ahí a Javi, un bloque muy importante porque tiene mucha parte práctica, ¿vale? Voy a aprovechar para reivindicar un poquito el trabajo que hacemos los profes y sobre todo en la especialidad de economía, bueno, que es la que nos afecta a nosotros. Al final este proyecto no es más que esta pequeña iniciativa, ¿no? No es más que una punta del iceberg del trabajo que se hace y sobre todo en economía, yo no sé, en otras especialidades seguro que también, pero en economía somos especialmente apañados. Está mal que lo diga yo, pero es verdad, el trabajo que se hace desde Econoprofes y desde todo lo que está surgiendo ahora con el tema del confinamiento, todo este trabajo que se ha hecho online, pues hombre, a mí me siento hasta orgulloso de formar parte de él. ¿Y quién mejor representa ese trabajo que Javi Econosublime, al que ya tenemos ahí, gran referente dentro de la especialidad, crack y máquina absoluto, que tiene su página web, que mis alumnos y todos los que nos están viendo conocen y que seguro que han consultado un montón de veces? Muy buenas, Javi, buenas tardes. Muy buenas, Manu, ¿cómo estamos? Bien, aquí, a ver, preparados para escucharte. A ver, bloque Va- de Vamos con el bloque de contabilidad, ¿no? Que es un contabilidad. bloque que tiene mucha teoría y mucha práctica, ¿vale? A ver, venga, cuéntame. Bueno, yo lo he dividido más o menos en seis puntos importantes. Vale. Y el primero es, bueno, las obligaciones contables que tendría una empresa, que son básicamente las cuentas anuales que tiene que tener toda empresa, que son pues 5 libros. Uh-huh. Y bueno, que es una pregunta que suele entrar sobre todo en tipo test, preguntan mucho sobre las cuentas anuales y alguna vez puede caer algo de esa REA, pero sobre todo tipo test. Bueno, aquí yo diría que con saberse la descripción de las 5, ¿no? El balance, las pérdidas y ganancias, el estado de cambio del patrimonio neto, la memoria y el estado de flujo de efectivo, prácticamente valdría. Como curiosidad, que las pymes no están obligadas a hacer el estado de flujos de efectivo, que puede ser una pregunta que te digan. Por lo demás, yo le diré a los alumnos, bueno, aprenderos la descripción, que son 3 líneas de cada uno, porque os puede dar muchos puntos. Os puede dar 2 puntos de desarrollo y os puede dar 0,3, 0,6 de tipo test. Vale, Eso no tiene mucho misterio. Aquí, sobre todo, con el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias están más familiarizados porque también les damos más caña desde el punto de vista práctico. Vale, perfecto. Claro. Entonces, bueno, las pérdidas y ganancias la voy a dejar para cuando hablemos de la rentabilidad. Vale. Y ahora, sobre todo, el balance, que bueno, yo creo que es el punto estrella, ¿no? Porque al final, todos los años, en una opción o en otra, cae un balance y analizar un balance. Entonces, Vale, bueno, perfecto. Javi, una cosilla técnica. Súbete un poquillo si puedes la cámara, que se te corta por aquí. Es que yo me veo entero. Ahí, perfecto. Vale. ¿Vale? Pues igual es la mía en el iPad. Vale, venga, perfecto. ¿Bien? Sí, ahora estupendo. Bueno, entonces, el balance al final hay que aprenderse la estructura del balance. Entonces, lo que yo siempre digo, la madre de todas las ecuaciones es la ecuación fundamental de la contabilidad, que es activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Que es lo mismo que decir, oye, mira, todo el dinero que saca la empresa viene del patrimonio neto y viene del pasivo, y esto tienes que decir en qué lo emplea. Entonces, tiene que cuadrar. Es decir, no puede ser que sea diferente. Yo, que tú sabes que me gusta mucho contar historias, yo para que los alumnos lo entiendan les cuento siempre una historia de cuando yo tenía su edad, yo era un adolescente, mi madre me daba dinero para salir, a lo mejor me decía, toma, 15 euros. Y yo llegaba y me iba por ahí de fiesta, me tomaba unas Coca-Colas, me compraba algo, y al volver me decía, ¿cuánto has sobrado? Y yo decía, no me ha sobrado nada. Y me decía, a ver, ¿en qué te lo has gastado? Pues mira, 8 euros en Coca-Colas y 3 euros en unos cascos. Y me decía, te he pillado, porque esto no cuadra. No, pues claro, a nosotros nos pasa... Claro, a nosotros nos pasa igual. Si hacemos un examen y de repente el activo no es igual al pasivo más el patrimonio neto, el profesor ya nos ha pillado. Vale. Ya nos ha dicho, aquí te faltan 4 euros. ¿Vale? Entonces, tiene que cuadrar. Esa es la regla número 1. Vale, a partir de ahí, tenemos que saber la estructura. En los últimos años en selectividad están preguntando mucho, en preguntas de desarrollar, dinos masas patrimoniales o dinos el activo no corriente que es y di 3 elementos patrimoniales. Entonces, esto es un poco aburrido, pero hay que saberse las masas patrimoniales y hay que saberse los elementos patrimoniales. Aunque sea una lista aburridísima, nos la pueden preguntar. Esa fue precisamente, Javi, la última pregunta que me hicieron los niños. Ana, si estás viendo, ahí va la respuesta. Me preguntó como que cómo se preguntaba por los elementos patrimoniales, ¿no? Que era como un poco así. Te pueden preguntar, dinos qué es el activo no corriente y cita 3 elementos patrimoniales que estarían dentro del activo no corriente. Vale. Por ejemplo. O sí, algo así te podrían preguntar. ¿Vale? Bueno, entonces, lo que más nos interesa, la que va a caer sí o sí, cómo hacerlo el día del examen. El día del examen
nos da una lista y nosotros tenemos que ordenar el balance, hacer el balance. Yo siempre digo a los alumnos, en los vídeos, por ejemplo, que tengo en YouTube, insisto mucho en que cojan la plantilla, que es estructurar, ¿no? Pues el activo, el pasivo, el neto, poner luego las submasas, no corriente, corriente, ¿no? Ponerlo todo bien y a partir de ahí ir colocando. Y yo siempre digo, ir señalando, porque no te puedes creer, yo que corrijo selectividad, cuántos alumnos se les olvidan 2 o 3 elementos porque se lo han saltado muchos, claro. Y ya no se han acordado. Entonces, bueno, como truquitos, ¿no? Que lo que ahora en estas fechas nos interesan truquitos, ¿vale? Yo siempre digo, la parte derecha del activo, perdón, la del pasivo y el patrimonio neto, es la más sencillita. El patrimonio neto es al final los fondos propios de una empresa, ¿vale? El dinero que han aportado los socios o que se ha generado. Tenemos que sabernos 3 cuentas. Capital o capital social, las reservas y el resultado del ejercicio. No hay más. Oímos esas cuentas, ¡pim! Va al patrimonio neto. Ojo con esa que puede ser negativo, ¿verdad? Resultados del ejercicio es la que puede... Sí, no suele serlo, no es habitual, pero podría llegar a serlo. Luego tenemos el pasivo, que son las deudas. Es decir, yo aparte del dinero, sacarlo de los socios, puedo ir a un banco y decirle, oye, préstame dinero, préstame pasta. Entonces, bueno, la diferencia entre pasivo es el no corriente y el corriente. Tú siempre que oigas la palabra no corriente, piensa en largo plazo, que es que tienes que devolver las deudas a más de un año. Y siempre que oigas la palabra corriente, es que tienes que devolverlo a menos de un año. Entonces, ahí en el pasivo yo siempre digo a los alumnos que hay 3 palabras clave. La palabra deudas, la palabra acreedores y la palabra proveedores. Vale. Siempre que tú oigas la palabra acreedores, proveedores o deudas, va al pasivo y luego la coletilla a largo plazo es no corriente, la coletilla a corto plazo es corriente. Y si no hay coletilla, va a pasivo corriente. ¿Vale? Entonces, bueno, esa parte yo creo que es facilita. La parte izquierda hay muchos más elementos en el activo. Javi, perdona, veo por aquí que dice Víctor lo de la cámara, que sí que a él también te ve cortado, que si la puedes inclinar un poquitito. Para que sí. Ahí perfecto, yo creo. Ahora confirma. Perfecto. Vale, bueno, el activo, al final, aquí hay muchos más elementos. Al final tengo que diferenciar entre el activo no corriente, que es todo lo que tengo en la empresa, más de un año, acordaros que he dicho, no corriente, más de un año, y el corriente, el activo corriente, que es lo que tengo menos de un año. Yo siempre digo que la clave es que lo que yo necesito para producir, que va a estar mucho tiempo en la empresa, es no corriente. Pues, ¿qué necesito para producir? Necesito máquinas, necesito coches, necesito construcciones, los muebles, los ordenadores. Todo eso es no corriente. Y en el corriente, bueno, cosas que van a estar poco tiempo, pues las mercancías que tengo en el almacén. ¿Vale? Entonces, bueno, por diferenciar la estructura dentro de del no corriente, tendríamos primero lo que es invisible y me sirve para producir, es decir, una aplicación informática. Yo no puedo tocar el Microsoft Word. ¿Vale? Luego tendríamos todo lo que sí es visible, que es lo que está claro, las cosas grandes que yo utilizo para producir, máquinas, coches, etcétera. Y luego tenemos lo financiero, que suele ser un error típico de selectividad. Me preguntan créditos a largo plazo y yo oigo créditos y pienso en deudas. Claro. Pero yo siempre digo, el que se inventó la contabilidad era un poquito borde, porque un crédito de toda la vida es una deuda. Pues aquí no. Aquí, crédito va a inversiones financieras a largo plazo. Y bueno, en el activo corriente, por ir más rápido, pues irían las existencias, que es las mercancías del almacén, irían todo lo que me deben a mí de dinero, ¿no? Los clientes, los deudores, cuidado con la palabra deudores, que es otra palabra trampa, yo creo que es el error que yo más he corregido en selectividad. Deudores va en la parte de activo corriente y luego el dinero en efectivo. Claro, ¿vale? que lo he puesto de acuerdo. Tú ves ahí, claro, Javi, tú ves importante diferenciar dentro del realizable, que es verdad que a veces se diferencia en dos, ¿no? Deudor comercial, esas inversiones financieras a corto plazo. ¿Ves necesidad de separarlos? O... A ver, en el modelo que nos entregan a los profesores está separado. Entonces ya depende de lo simpático que sea el que te corrige. Yo corrigiendo soy muy simpático y si me ponen realizable, yo lo puntúo como bien. Pero yo no sé si todo el mundo es tan simpático como yo. Entonces, claro, ahí importante, ¿no? Bueno, y luego lo importante, que el balance tiene que cuadrar. Si nos dicen que hay una incógnita, yo tengo que despejarla. En el caso de la historia de mi madre, si el activo eran 11 euros y el patrimonio neto, que era lo que me daba mi madre, eran 15, pues me faltaban 4 euros que yo me había guardado en el bolsillo, era mi efectivo, ¿vale? Entonces esa sería la resolución, muy sencillito, ¿vale? Bueno, a partir de ahí nos van a preguntar que analicemos el balance y lo típico que te van a preguntar es el fondo de maniobra, ¿vale? El fondo de maniobra es una pregunta que también cae mucho en teoría y cae mucho en test. Entonces yo diría que hay que estudiársela porque es una pregunta que cae, bueno. El fondo de maniobra es muy fácil, es si yo voy a ser capaz de pagar las deudas que tengo a corto plazo. Pues imagínate que
que tú y yo, Manu, montamos una empresa y tenemos que pagar en los próximos 6 meses 100 euros. Entonces, lo que vamos a compararlo eso, que será el pasivo corriente, es compararlo con nuestro activo corriente, que es lo que nosotros vamos a tener de dinero pues a lo largo de este año. Claro, nosotros siempre queremos que lo que vamos a tener de dinero este año de activo corriente sea mayor que lo que tenemos que pagar, porque si no, vamos a tener un impago, ¿vale? Entonces, la fórmula es muy fácil, que es activo corriente menos pasivo corriente. Pero nos pueden pedir que lo interpretemos, ¿vale? Nos pueden pedir que lo interpretemos. Entonces, yo te voy a contar otra historia, que es de verdad esta historia, que es, nos vamos con los alumnos a Berlín, con los alumnos de Welling, que he visto que hay algunos que me están escuchando ahí, que me están viendo. Nos vamos y claro, tenían que los niños se dicen, mira, tenéis que pagar una serie de cenas que no vienen incluidas, hay que pagar una entrada al campo de concentración que no se ha podido comprar ya, y todo eso son 100 euros. Bueno, esos 100 euros es como nuestro pasivo corriente, es decir, son deudas que vamos a tener que pagar al llegar allá a Berlín. Vale. Entonces, bueno, los niños llegan allí, eran 5 días de viaje, y cuando llega el cuarto día de viaje dice una niña, se me ha acabado el dinero, Javi. Y yo, ¿pero cuánto dinero has traído? 80 euros. Digo, te has traído un activo corriente de 80 euros. Digo, claro, te has venido con un fondo de maniobra negativo. Claro, claro. Entonces, claro, si el dinero que tú tienes, que es 80 euros, el activo corriente, es menor que el pasivo corriente, obviamente no vas a poder pagar. O sea, a la niña hubo que prestarle dinero, ¿vale? Y luego hubo otros muchos casos, que eran niños que se venían con 120, con 140 y con 180 euros, con lo cual venían con dinero de sobra. Una historia muy curiosa es que el último día los niños, ya alborotados, se van de fiesta al hotel, se toman unas Coca-Colas, se les sube la cafeína y una rompe un váter, ¿no? La cafeína hace muy malos efectos. Muy malos. Rompe el váter, Javier roto un váter, madre mía, qué locura. Al día siguiente le dicen los del hotel, tienes que pagar 40 euros por el váter. Y la chica le digo, ¿cuánto dinero has traído? Y dice, 180. Dice, me sobraban 80 euros, me he venido con un fondo de maniobra de 80 euros. Y me dice, todavía podría romper otro váter. Entonces, bueno, aquí la historia es que la interpretación es muy sencilla. Si la empresa tiene un fondo de maniobra negativo, como la primera chica, que su activo corriente era 80 y su pasivo corriente era 100, era menos 20, la lectura es, esta chica, esta empresa, va a tener problemas para poder pagar sus deudas a corto plazo. En economía se llama suspensión de pagos. ¿Qué pasa con la otra chica? La otra chica se vino con un fondo de maniobra de 80 euros. 180 activo corriente menos 100 de pasivo corriente. Claro, esta chica tenía capacidad para pagar todas sus deudas y todavía tenía un fondo de seguridad. Un fondo de seguridad para romper 2 váteres y si eres una empresa, un fondo de seguridad para por si tienes que pintar la oficina, por si tienes un evento. Bueno, lo importante es formulita, activo corriente menos pasivo corriente e interpretación, ¿vale? Positivo o negativo. Vale. Siguiente situación, las situaciones financieras, que es, yo diría, con las preguntas que han comentado los compañeros de las pymes, la segmentación, la función de control que ha comentado Víctor, yo diría que es la pregunta estrella. Una de las situaciones, sí. Entonces, bueno, hay algunos libros ponen 5, pero casi todos 4, ya ¿no? ponen 4. Sí, yo en mi libro, por ejemplo, tengo 4, porque lo veo más lógico. Entonces, bueno, hay 4 situaciones financieras y yo digo lo mismo. Si nos la van a preguntar, muy probablemente vamos a estudiarlas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a contarlo, vamos a explicarlo, ¿no? Venga. Estamos en nuestra empresa. Economanu y Econosublime se unen y forman Econocafetería, ¿no? La primera situación, la clave es el pasivo, ¿no? Es decir, el tamaño del pasivo. Vamos a ver cómo al principio no tenemos pasivo y luego se va gigantando, ¿vale? Entonces, la primera situación, nuestro pasivo es 0. Es decir, no tenemos deudas. Tú y yo montamos una cafetería. Tú pones 50.000 euros, que sé que los tienes. Sí, los tengo aquí listos. Y yo pongo lo que puedo, ¿vale? Entonces, la formamos. Estamos en la situación número 1. ¿Por qué? Vale. Porque todo nuestro activo, todo lo que vamos a comprar en el bar, lo hemos financiado con nuestros fondos propios. No hay deuda. No hay deuda. Economanu y Econosublime han puesto dinero. Vale. Situación 1. Oye, pues en este caso no vamos a tener ningún problema. No le debemos dinero a nadie, pero no hay problema de pagos. Vale. Vamos a evolucionar a la situación 2. Queremos empezar a hacer la cafetería un poquito más grande, porque nos va muy bien. Y entonces, claro, pedimos unos préstamos. Tenemos un pasivo un poquito pequeño. Aquí lo que tenemos que comparar es el pasivo corriente con el activo corriente, que es lo que acabamos de hacer con el fondo de maniobra. Como nuestro pasivo corriente no es muy grande y nuestro activo corriente es mayor, lo que le pasaba a esta chica, oye, nos sobra margen de seguridad. Estamos en la situación 2, que se llama estabilidad financiera normal. La primera se llamaba estabilidad financiera máxima o total. Máxima o total, sí. Claro, esta es una estabilidad financiera normal, que su principal característica es que el fondo de maniobra es positivo. ¿Vale? Vale. Bueno,
pasamos a la tercera situación, que es que tú y yo nos venimos arriba, Y empiezan los problemas, sí. nos queremos hacer los reyes de Fuengirola y de Mijas Costa allí con Miriam, y de repente le hacemos el local el triple de grande. Y claro, cogemos un pasivo gigante, ¿no? El pasivo ha ido creciendo. ¿Y qué pasa? Que ahora, de repente, no nos va tan bien, nos hemos venido arriba, y el activo corriente es más chiquitito que el pasivo corriente. Entonces, claro, fíjate, no me llega lo que le pasaba a la chica que no le llegaba en Berlín, no podemos pagar nuestras deudas. Como no podemos pagar nuestras deudas, estamos en una situación que se llama de suspensión de pagos. Por eso, esa tercera situación se llama de desequilibrio financiero a corto plazo o suspensión de pagos. Vale. Bueno, resulta que nos ha ido totalmente fatal, y todo el dinero que tú y yo hemos puesto al inicio, tus 50.000 euros, y lo que yo he podido, lo hemos perdido. Todo pérdidas. Ahora, ¿qué pasa? Que no tenemos fondos propios, solo tenemos deudas, solo tenemos pasivo. En este momento, si vendiéramos toda la empresa, solo tendríamos para pagar deudas. Es decir, nuestra empresa ahora mismo no vale nada, vale cero. Bueno, no hace falta decir que estamos jodidamente jodidos. Muy mal. Tenemos dos soluciones. Una, Manu, Economanu y Econosublime, que se dediquen a otra cosa porque esto no nos vale, cerrar. O dos, oye, vamos a darnos otra oportunidad, vamos a poner más dinero, es decir, aumentar los fondos propios. Entonces, bueno, fíjate cómo las cuatro situaciones han ido evolucionando. Estabilidad financiera total, no había pasivo, todo era activo y patrimonio neto, activo era igual al patrimonio neto. En la segunda teníamos que el pasivo corriente era un poquito, pero el activo corriente todavía era mayor y, por lo tanto, teníamos un fondo de maniobra positiva. En el tercero, que ya era un desequilibrio financiero a corto plazo, el pasivo corriente ya se hacía más grande que el activo corriente, eso era suspensión de pagos. Y en el cuarto, solo es pasivo, es una situación de quiebra. Hay que cerrar la empresa o poner pasta, ¿vale? Bueno, esa es la situación financiera. A partir de ahí, nos pueden preguntar ratios, que te puede entrar algo de teoría, de test, pero sobre todo práctica. Vale. ¿Qué tiene de bueno los ratios? Que nos dan las fórmulas. Se iba a decir, pregunta clave, ¿hay que saberse la fórmula del ratio? No hay que sabérsela porque esto es porque cada uno llama el ratio como le da la gana. Esto es como el parchís, cada uno en su casa juega de una manera. Con los ratios pasa igual. Es que en mi casa lo llamamos de otra manera. Entonces, te dan el ratio, el nombre y la fórmula. Entonces, bueno, hay que aplicar la fórmula. Y saber interpretarlo. Claro, dices, Javi, que esto no tiene ninguna dificultad, si me dan la fórmula, claro, hay que saber interpretarlo. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay que diferenciar lo que sería la liquidez de la solvencia, ¿vale? La liquidez es si yo voy a poder pagar mis deudas a corto plazo. Es decir, si tú y yo, Manu, en nuestro bar, va a llegar mañana un señor y nos va a decir, oye, Javi, Manu, que de las Coca-Colas que estáis vendiendo me tenéis que pagar 300 euros. Entonces, ¿yo las voy a poder pagar o no? Si las puedo pagar, tengo liquidez, si no las puedo pagar, no tengo liquidez. Y luego está la solvencia. La solvencia es a largo plazo. Es decir, yo tengo deudas a largo plazo, por ejemplo, con un banco, y yo puedo tener que pagar al banco en 2, 3, 4 o 5 años, y es si yo al cabo de 5 años voy a poder pagarle. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, me van a dar principalmente ratios de liquidez o de solvencia. Yo tengo que saber cuáles son los 3 de liquidez y cuál es el de solvencia, ¿vale? Eso, chicos, lo tenemos que aprender. Y ahí, la clave, me tengo que saber el óptimo. Que, por ejemplo, el ratio de liquidez, el óptimo está entre 1,5 y 2. Y el de solvencia también está entre 1,5 y 2. Entonces, ¿qué ocurre? Que si cualquiera de esos dos ratios me da mayor que el óptimo, me da 2 y pico, 3 y pico, 4, yo diré que tengo un exceso, o de liquidez o de solvencia. ¿Qué habría que hacer? Hay veces que te dicen, dar recomendaciones a la empresa. Sí. Con un exceso de liquidez o de solvencia, muy fácil, la recomendación es la misma. Tú imagínate, Manu, que tú y yo de repente tenemos en el banco, en la cuenta de la empresa, 50.000 euros. Y nos sobra, no le debemos dinero a nadie. Tenemos un exceso de liquidez y de solvencia muy grande. ¿Qué tendríamos que hacer? Oye, pues vamos a invertir. Invertir en algo más rentable, claro. Vamos a hacer algo más rentable, vamos a comprar una cafetera mejor, vamos a hacer una terraza más grande. Entonces, la recomendación ante un exceso o de liquidez o de solvencia, lo que nos diga el ratio, siempre es invertir. Con la escasez hay una pequeña diferencia. Si uno de los ratios de liquidez nos da una escasez, por ejemplo, el ratio de liquidez me da 1 o 0,8, yo ahí el problema que tengo es el siguiente. Me llega a mí, es a corto plazo, ¿vale? Recordad que la liquidez es a corto plazo. A mí me llega mañana el señor de la Coca-Cola y me dice, me debes 300 euros. Y yo tengo un problema de que no le puedo pagar mañana. Pero puedo llegar y decirle, oye, mira, es que dentro de una semana tengo un cumpleaños,
que viene aquí Víctor y Miriam a celebrarlo y me van a pagar 1.000 euros, entonces te voy a poder pagar. Entonces, claro, ante la escasez de liquidez, la solución es muy fácil, que es decirle, oye, aplázame el pago, te renegocio la deuda, Claro. no te puedo pagar mañana, dejaré pagarte dentro de un mes, cuando ya tenga el cumpleaños. Negociar la y liquidez, refinanciar esa deuda. claro, la liquidez no es un gran problema porque es solo, bueno, es que mañana no puedo, pero dentro de 2 semanas o un mes sí. Vale. Con la solvencia el problema es mucho más grande. Con la solvencia, Manu, es el problema que tú y yo teníamos al final de la empresa cuando estábamos jodidamente jodidos. Si tenemos un rato de solvencia o de garantía, que también se llama de garantía, de 1, es que estamos muertos y degollados. Total. La única solución posible decíamos que era poner dinero. ¿Vale? Entonces, con la escasez de solvencia, poner dinero los socios, con la escasez de liquidez, renegociar las deudas. Entonces, bueno, saberse los óptimos de los ratios e interpretar liquidez y solvencia. ¿Vale? Vale, perfecto. Y bueno, lo último que tenemos es un tipo de pregunta de práctica también cae mucho, que es la rentabilidad económica y financiera. Sí. Para esto, era lo que dije al principio, que tenemos que sabernos la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Vale? Entonces, ¿qué le ocurre? Que yo siempre recomiendo, cuando me ponen el ejercicio de rentabilidad económica y financiera, lo primero, poner las 2 formulitas, que hay que recordar siempre que la rentabilidad económica es la rentabilidad del activo, se divide por el activo, y que la financiera se divide por el patrimonio neto, ¿vale? Eso hay que saberlo, y que es cada uno un tipo de beneficio, ¿no? El de antes intereses e impuestos, en la económica, y en la financiera, pues el neto. Entonces, yo siempre digo que lo mejor es hacerte una chuletilla ahí a la derecha, que es la cuenta de pérdidas y ganancias, que es lo que yo digo de ir bajando la escalera. Si alguno de tus alumnos ha visto alguno de mis vídeos en YouTube, se dará cuenta que yo digo, hay que ir bajando la escalera. Entonces, claro, yo empiezo con el beneficio antes de intereses e impuestos y quiero llegar al neto. Entonces, claro, yo siempre digo, el va y tiene 2 is. Es antes de intereses, antes de impuestos. Primero le quito los intereses y luego lo que se quito los impuestos. Claro, si yo al beneficio antes de intereses e impuestos le quito la primera de las is, se me queda el BAI, beneficio antes de impuestos. Y si al beneficio antes de impuestos le quito la segunda de las is, que es los impuestos, se me queda el beneficio neto. Entonces, la escalera es muy fácil. Cojo el beneficio antes de intereses e impuestos. ¿Qué es lo primero que le quito? Los intereses. ¿Cómo los calculo? O el ejercicio ya me dice que son gastos financieros, o yo tengo que calcularlo, el tipo de interés por las deudas, que es el pasivo. Entonces, solo hay esas 2 posibilidades. O gastos financieros, pongo el número, o tipo de interés por pasivo. Bueno, eso me da el BAI con una sola I, porque ya le he quitado la otra. Ahora le tengo que quitar los impuestos. Los impuestos es muy fácil, que es el tipo impositivo, que suele ser 0,25, 0,30, ¿vale? Y se le multiplica por el BAI, que es el beneficio antes de impuestos. Ojo, no equivocarse. Se multiplica por el BAI con una sola I, no con las 2. Eso me da el neto, aplico las formulitas, que son muy fáciles y todos los alumnos se las saben, y ya tengo el resultado. La rentabilidad económica y financiera sí hay que saberse la fórmula, no es como el caso Hay que saberse la fórmula. Rentabilidad económica es va y entre activo, rentabilidad financiera, beneficio neto entre patrimonio neto. Yo siempre digo, rentabilidad financiera, los 2 netos, beneficio neto y patrimonio neto. Y ya está. ¿Vale? Y bueno, yo creo que con esto más o menos lo tenemos. La clave un poquito, fíjate, que es mucha práctica. Si yo entiendo toda la teoría, me sale la práctica, el balance, fondo maniobra, situaciones financieras, ratios y rentabilidad económica y financiera. Me decía Javi estos días un alumno que este bloque, que le parecía que la práctica que era un poco más complicada, le parecía a él, no sé si coincides o no, en comparación con el de productividad, cálculo de beneficio, umbral de rentabilidad, o lo que tenemos luego en el bloque 7 con el BAN, el payback. ¿Cómo lo ves? Puede ser. Bueno, el BAN me parece muy fácil porque a los alumnos les encanta. Claro, se aprenden una fórmula y no tienen nada más que hacer. Sí, bueno, a ver, a mí es que la contabilidad me encanta. Entonces... Este bloque me gusta mucho, pero es verdad que ahora con este modelo de examen, que de 4 problemas van a elegir 2, pues, hombre, a ver cuántos eligen, a ver cuántos son los valientes que se lanzan con la parte de contabilidad. Sí, bueno, yo siempre digo lo mismo, entendiéndola, a ver, lo que tiene de bueno el bloque 4 de producción es que tanto punto muerto como producir y comprar puedes comprobarlos. Claro. Puedes saber si está bien o está mal. Sí. Este bloque, bueno, el balance si te cuadra, sí, por si cuadra. Por si cuadra. Pero bueno, a mí me encanta y sobre todo porque
si lo entiendes, yo siempre digo, si entiendes cómo funciona la contabilidad personal, ¿no? Con las historietas estas Sí, de mi alumna o con lo que me pasaba a mí de pequeño, es mucho más fácil, en mucho verdad. más fácil de aplicar. Al final te puedes entretener con cualquier cosa. Vale, bueno, súper recomendables tus vídeos en tu canal de YouTube y en tu página Mm. web, que seguro que todos los que nos están viendo conocen y ven, y súper recomendables esos vídeos. También tienen los de Víctor, el canal de Confinados, Mm. pero muy bien, están geniales. De mis alumnos varios ya lo han visto y me han dicho que está genial, todo muy explicadito. Además, esta última modalidad que has hecho, concentrándolo en 8 o 10 minutitos, ¿no? Cada uno de Sí, los sí. problemas y directo y al grano. Segmentación de mercado. Totalmente, claro, porque es lo que busca el cliente. Efectivamente. Muy bien, Javi, pues nada, te hago ahora el bizum de los 50.000 euros y bueno, Perfecto. la cafetería. Y bueno, te voy a dar la enhorabuena por la idea, por la iniciativa y Gracias. decirle a tus alumnos que son unos afortunados por el profesor que han tenido. Bueno, pues anda que los tuyos, macho. Venga. Bueno, Javi, muchas gracias, crack. Venga, Un abrazo y un beso para todos. venga. Hasta luego.